Hola de nuevo. Continuamos con nuestro firme compromiso de velar por la salud y la seguridad de nuestros empleados, retomando el programa de fitness emocional. Hoy, la cuarta sesión, hemos hablado de autoconocimiento, actitud positiva, comunicación saludable. Hoy vamos a hablar del equilibrio. Tenemos de nuevo aquí a Natalie, que nos va a mostrar y a compartir claves para organizar nuestro tiempo, priorizar y así poder cubrir con tiempo de calidad todas las facetas de nuestra vida y tener, por supuesto, una armonía emocional en todas ellas. Gracias de nuevo, Natalie, por acompañarnos. Muchísimas gracias, Cristina, y un placer de nuevo estar aquí con vosotros. Como muy bien recordaba Cristina, es la cuarta sesión. Así que vamos a hablar hoy de cómo liderar nuestras emociones a través del equilibrio. ¿Qué es esto del equilibrio vital y emocional? Pues bien, el equilibrio, cuando nosotros hablamos de equilibrio, a lo único que hacemos referencia es atender a todas aquellas cosas que para nosotros son importantes. Hacerlo organizando y priorizando nuestro tiempo de forma que podamos dedicar tiempo de calidad a todas aquellas cosas que nosotros queremos que queden cubiertas y que queden bien atendidas. Es básico, como comentaba ahora mismo Cristina, para tener una buena armonía emocional. Si nosotros no atendemos a todo aquello que es importante para nosotros, no vamos a tener armonía emocional. ¿Y cómo tenemos que hacer esto? Pues muy simple. Para poder atender a todas aquellas cosas que son importantes para nosotros, tendremos que gestionar nuestro tiempo en función de nuestros propios valores. ¿De acuerdo? Como decíamos los otros días, nosotros no podemos decidir, no podemos gestionar qué es aquello que nos pasa. Van a haber demandas también a nivel de equilibrio, también a nivel de gestión del tiempo, que no van a depender de nosotros. Nosotros no podemos disponer al 100% del tiempo que queramos para lo que queramos, en la forma que queramos. Pero sí que dentro de estas demandas que van a caer sobre nosotros vamos a poder de nuevo escoger y poner herramientas para gestionar el tiempo que tenemos de una forma que se adapte a nuestras necesidades. En función de ello tendremos más o menos calidad de vida y más o menos resiliencia y gestionaremos mejor el estrés que podamos tener. Como decíamos, hemos puesto recursos para diferentes áreas, desde el autoconocimiento, la actitud positiva, la comunicación emocional. Hoy vamos a ver el equilibrio. Muy importante decir que todas estas áreas, como hemos comentado en otros momentos, se retroalimentan. Evidentemente, para poder poner estrategias y poner recursos para tener equilibrio, lo que tendremos que tener es estrategias de comunicación saludable, tener autoconocimiento para saber en qué tenemos que invertir los recursos y también tener una actitud positiva, recordar que era aquello de que esté centrado en aquello que yo controlo y que depende de mí para que la situación sea lo más favorable posible para mí. Teniendo en cuenta esto, una de las cosas más importantes que tenemos que saber a la hora de gestionar el equilibrio es cómo dedicamos nuestro tiempo, a qué dedicamos nuestro tiempo. Sobre todo, además, muchas veces hablamos de tiempo de calidad. No es tan importante el tiempo en sí como dedicar tiempo de calidad a aquello que sea importante para mí. ¿De acuerdo? Esto es lo que nosotros llamamos la rueda de la vida. No sé si alguna vez habíais visto esto en algún lugar. Simplemente es una rueda en la que distribuimos las áreas de nuestra vida y intentamos, aquí como veréis es una utopía, que esté lo más equilibrada posible. Cada porción de la rueda equivale al tiempo que dedicamos o al tiempo de calidad que dedicamos a cada una de estas áreas. En función de cómo distribuyamos el tiempo, nuestra rueda, si no tiene abollamientos, si está bien distribuida, va a seguir girando y vamos a tener un buen equilibrio emocional. Si, por el contrario, hay alguna área que desatendemos y nuestra rueda tiene algún abollamiento por algún lugar, lo que va a pasar es que a la hora de empezar a girar, pues vamos a ir notando baches que van a suponer altibajos en nuestro estado anímico. ¿De acuerdo? Retomaremos lo de la rueda después, pero como os decía, gran parte de tener un buen equilibrio hace referencia a qué dedico tiempo yo, cómo gestiono mi tiempo. 168. ¿Qué se os ocurre que puede ser este número? Muy bien.
Las horas de la semana. ¿Alguien que ha calculado cuántas horas tenemos de la semana? Normalmente no solemos tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un poco de matemáticas con las horas de la semana. A ver, ¿por qué creéis que es importante que tengamos en cuenta que tenemos 168 horas a la semana? Porque evidentemente es el tiempo que tenemos para distribuirlo en todas aquellas áreas que hablábamos antes. Más o menos, lo ideal sería que todos durmiéramos 8 horas al día. Ya sé que esto no se cumple en todos los casos, pero por lo menos son las recomendaciones de lo que es saludable. De ahí que 56 horas, si lo multiplicamos por 7 días que tiene la semana, las destinaríamos en principio a dormir. La mayoría de nosotros trabaja 40 horas como mínimo, ¿de acuerdo? Entonces, si trabajamos 40 horas a la semana, se nos van otras 96 horas de trabajo. Como veis ahí, ya lo tenemos cuantificado, porque tenemos mucha gente que nos dice aquello de que hacen horas extra y que eso de las 40 horas pues es una ficción, pero si trabajas 50 horas a la semana, también... perdón, está abajo. Se te van 62 horas a la semana. Te quedan 62 horas a la semana que puedes invertir en aquello que es importante para ti. Si pensamos en 72 horas a la semana, que son las que nos quedarían si trabajamos 42 horas o 62 horas a la semana, si somos de aquellas personas que siempre estamos trabajando, ¿de acuerdo? Son muchas horas. Si pensamos todas las cosas que queremos hacer y pensamos en que nos quedan 62 horas para hacerlas, evidentemente es un número lo suficientemente importante como para que realmente nos llegue a poder invertirlo en aquello que es importante para nosotros. ¿Veo alguna cara por aquí que 62 horas saben a poco? Es posible, pero como hemos dicho en otros momentos, es cierto que nosotros no podemos dejar de trabajar. Yo no sé vosotros, no vengo de una familia rica, no me ha tocado la lotería recientemente, con lo cual esto es a lo que tengo que hacer frente y esto es con lo que puedo manejar, ¿de acuerdo? Yo solo tengo esas horas para gestionarlas de la forma más adecuada. Obviamente aquí faltan, y eso es cierto, las responsabilidades que podamos tener en el hogar, por ejemplo, ¿no? El cuidado de los hijos, el cuidado de la casa y demás. A pesar de ello, lo que nosotros vemos habitualmente es que en realidad gestionamos el tiempo bastante mal y que mucho tiempo se nos va dedicado a cosas que no son ni siquiera relevantes para nosotros. Yo no sé si alguno de vosotros vio en su momento, hicieron una campaña en YouTube, que no sé si os suena, que era cuánto tiempo pasaríamos con nuestros seres queridos, ¿no? Cuánto tiempo me queda a lo largo de mi vida con mi mejor amigo, cuánto tiempo me queda con mi hermano, cuánto tiempo me queda con, ¿no? Todas aquellas cosas, todas aquellas personas que son importantes para mí y a la vez cuánto tiempo pasaré viendo series. La verdad es que el número estaba un poco descompensado y de ahí que nosotros también nos ponemos a hacer matemáticas, porque esta es la realidad que vemos. No es que dediquemos tiempo o que mucha parte de nuestro tiempo realmente solo se nos vaya en las obligaciones, sino que hay otra gran parte de nuestro tiempo que se nos va en otras cosas. Pero vamos a dejar los números atrás. ¿Qué creéis que es lo que hace que se nos vaya el equilibrio? Que no podamos invertir esas horas de forma que sintamos que estamos atendiendo todo aquello que es importante para nosotros. Pues bien, tengo que deciros que uno de los principales problemas es no solo que queremos hacerlo todo, sino que queremos hacerlo todo teniendo todo bajo control y haciéndolo todo perfectamente bien, ¿de acuerdo? Esto tiene mucho que ver con que tenemos un nivel de autoexigencia muy elevado en muchos casos y en otros casos tiene que ver con que hay gente que tiene muy poca tolerancia a la incertidumbre, y por eso quieren tener todo bajo control, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que tener en cuenta qué elementos son los nuestros propios, los ladrones internos que veis aquí del tiempo, que nos impiden gestionar este tiempo de forma adecuada. Además de, evidentemente, aquellas cosas que hacemos nosotros, aquellas trampas en las que caemos nosotros mismos para gestionar adecuadamente el tiempo, influye, obviamente, pues las demandas que puedan tener los demás sobre nosotros, sea a nivel personal, la familia, los amigos,
y demás, sea a nivel laboral. ¿Qué exigencias tenemos por parte de nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo, incluso los clientes, con nosotros, y cómo podemos hacer esto para gestionar el tiempo de forma adecuada? Además de eso, como decíamos, tener expectativas poco realistas que nos impiden gestionar las cosas de forma adecuada. Os voy a poner un ejemplo con esto de las expectativas poco realistas, y es aquello de, si yo quiero ser la mejor madre del mundo y estar siempre ahí, que si proponen algo del AMPA, pues yo quiero ser la primera madre que lo haga, que si mi hija tiene que ir a una extraescolar, la voy a llevar yo, y así. Pero es que resulta que no solo quiero ser la mejor madre del mundo, porque también quiero ser la mejor amiga del mundo. Entonces quiero hacer todas aquellas cosas que mi grupo de amigas vayan a proponer y no me quiero perder ningún plan. Y a todo esto, quiero ser también la mujer más maravillosa del mundo y tener tiempo de calidad con mi pareja y pasar mucho tiempo juntos a solas para nutrir la relación. Pero es que resulta que no me quedo ahí, porque además de ser la mejor madre, la mejor amiga y la mejor pareja, resulta que como buena mujer independiente que soy, quiero tener una carrera laboral brillante. Y cuando mi jefe me pida cualquier cosa, también la quiero atender, ¿de acuerdo? Y no solo eso, resulta que además de todo eso, tengo una conciencia muy grande de que la salud es súper importante. Así que lo que quiero hacer también, obviamente, es tener tiempo para hacer deporte, meditación y todo lo que se me ocurra. Y como no me quedo ahí, pues también quiero nutrirme y pasar tiempo de calidad conmigo misma, porque resulta que quiero ser una persona muy independiente. Las 62 horas, ¿qué tal las vemos por ahí? Queda un poco corto, ¿no? Pues es muy importante tener en cuenta esto, porque muchas veces se nos rompe el equilibrio emocional porque no tenemos en cuenta que todo aquello que queremos hacer es imposible hacerlo si lo planteamos de esta manera, ¿de acuerdo? Vamos a ver algo más. Las trampas que nos dificultan mantener el equilibrio son todas aquellas cosas que hacemos en el corto plazo que en principio nos ayudan a gestionar nuestro estrés y nos lo quitan, pero que en el medio y en el largo plazo el efecto que tienen es todo lo contrario. Es decir, todo aquello que yo hago en este momento, que después lo que va a hacer es que tenga más estrés y menos tiempo, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son estas conductas? Vamos a verlo. A ver si os identificáis en alguna. Aquí tenéis algunos ejemplos. Una de las maneras de gestionar todas estas situaciones que llevan a cabo muchas personas, de hecho, tengo en mente un paciente mío que hace poco me comentaba que hacía esto, es, como estoy nervioso, me tomo una cerveza, que eso me relaja siempre, ¿de acuerdo? Hombre, una cerveza no pasa nada, pero si mi estrategia para gestionar el estrés y para gestionarme el tiempo que necesito para descansar es tomarme algo, pues voy a acabar teniendo otros problemas y no sé hasta qué punto realmente voy a estar muy relajado, ¿de acuerdo? Pero no es solo eso, sino que otro paciente mío que tengo en mente, lo que hace, es una chica en este caso, es comprobar todo aquello que tengo que gestionar, porque así me siento más segura, tengo la sensación de que tengo todo bajo control. Esa presentación que tengo que preparar para mañana la voy a revisar una vez más, ya llevo 10, pero una vez más no me va a hacer daño, me va a dar la sensación de que voy a gestionar mejor este estrés, ¿de acuerdo? Entonces son conductas que hacemos que nos dan la sensación que nos relajan, que nos tranquilizan, que nos permiten hacer las cosas mejor y que luego tienen todo el efecto contrario. O, por ejemplo, veis por aquí también otro ejemplo que es descuidar a la pareja, a la familia, a los amigos. En este caso tenía un paciente que me decía, mis hijos me dicen que tengo modo desconexión. Estamos de repente cenando en la mesa y me hacen el comentario, papá, otra vez ya estás desconectado, ¿de acuerdo? Y él lo admitía. Es cierto, estoy cenando con mi familia y estoy pensando en otras cosas. Ellos están hablando de sus cosas y no estoy presente, ¿de acuerdo? Hay muchísimas cosas que hacemos todos a diario
que lo que hacen es que todo aquello que inicialmente decíamos queremos atender, no lo estamos haciendo. No hay ni que decir lo del multitasking, ¿de acuerdo? Que es otra de las cosas que hacemos que en teoría nos van a permitir tener más tiempo y todo lo que hacen es todo lo contrario. Como veréis, no solo se trata de estos comportamientos. ¿Por qué tenemos estos comportamientos? ¿Y por qué unos tenemos unos comportamientos y no todos compartimos los mismos? ¿Por qué no todos caemos en las mismas trampas? Pues bien, porque la trampa mayor que hay detrás de todos estos comportamientos, que al final solo nos generan más estrés, son nuestros rasgos de personalidad. ¿Creéis que hay unos rasgos de personalidad que favorecen el estrés? ¿Sí o no? Por ahí veo un sí. ¿Qué rasgos de personalidad creéis que favorecen el estrés? Todos los que están ahí. Tenéis la chuleta, es cierto. Todos estos rasgos de personalidad, evidentemente, son los que nosotros vemos habitualmente cuando nos llega gente estresada. Al principio, una de las primeras sesiones, vimos el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque no todos tenemos dificultades en las mismas cosas. Seguramente vosotros habéis visto a lo largo de las sesiones que habrá quien tenga dificultad para lo que estamos hablando hoy, mantener el equilibrio, gestionar bien las áreas de mi vida, pero habrá quien no tenga problemas para esto, pero, por ejemplo, pueda tener más problemas para, por ejemplo, comunicarse de forma adecuada. ¿Vale? Esto depende un poco de cada uno. Hay unos rasgos de personalidad que están muy asociados al estrés y son estos que vemos aquí. Tener un nivel de exigencia con uno mismo muy elevado. ¿Por qué? Porque si intentamos hacer las cosas de cierta manera, nunca vamos a decir basta, no nos vamos a poner límites a nosotros mismos. El perfeccionismo es uno de los mayores elementos que van en contra de perder el tiempo. Asumir responsabilidades que no me tocan, ¿de acuerdo? Cuando nosotros, esto es lo típico que dicen las personas de, es que sentía que la empresa era mía, es que sentía que yo sin mí la empresa no iba a poder hacerlo. Y después se dan cuenta, y este tipo de personas que tienen este sentimiento tan personal, ojo, que no estoy diciendo que no os involucréis en la empresa, pero que tienen esta sensación tan llevada al extremo de responsabilidad con el lugar de trabajo, por ejemplo, lo que les pasa es que llega un momento que se dan cuenta que han desatendido un montón de otras de las áreas que son importantes para ellos. Y cuando ven cómo ha quedado equilibrada su vida, al final acaban dándose cuenta que eso no compensa, ¿de acuerdo? Por tanto, es muy importante que tomemos en cuenta qué es aquello que para nosotros va a ser importante y si el precio que estamos pagando nos parece adecuado o no para la situación. No saber delegar es otro de los elementos que está siempre ligado a una mala gestión de nuestro tiempo y también al estrés, ¿de acuerdo? Evidentemente, los estilos de comunicación, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Qué es la otra parte que tenemos que tener en cuenta para poder tener un buen equilibrio? Pues no solo vamos a tener que aprender a gestionar nuestros rasgos de personalidad, que lo que vamos a ir haciendo es ir puliéndolos para poder tener un mejor equilibrio, sino que lo que tenemos que gestionar de forma adecuada también es todas aquellas demandas que van a venir del exterior. No creo que ninguno de vosotros esté exento de recibir estas cosas. Si yo estoy trabajando y tengo todas estas aplicaciones, todos estos elementos que son fantásticos para estar comunicados a nivel laboral encendidos, va a ser imposible que gestione adecuadamente mi tiempo. Cuando constantemente me están interrumpiendo, y es curioso, porque la gente, la tecnología ni siquiera la considera una interrupción. Ver una notificación cada 5 minutos no lo consideramos una interrupción, pero realmente eso es otro de los elementos que vamos a tener que aprender a gestionar, porque si yo, cuando estoy haciendo una tarea, lo que hago es ver una notificación, de repente pierdo la concentración de lo que estoy haciendo y tengo que volver a conectarme con aquello que estaba haciendo previamente. Todo ello me va a suponer una dificultad y un gasto de tiempo excesivo.
Evidentemente, cuando yo tengo personas que me dirigen, que no tienen una buena forma de poner límites a terceras personas, por ejemplo, hay una petición de un departamento a otro, el jefe no pone límites de esto no es algo que tengamos que hacer nosotros y a mí me va llegando toda la carga de trabajo por una mala gestión de las personas que están por encima mío, pues todo eso también va a suponer que no pueda tener un buen equilibrio emocional porque probablemente para asumir toda esa carga o haré horas extra o no llegaré a mi propio trabajo. ¿De acuerdo? Son algunos de los ejemplos. ¿Las reuniones improductivas, habéis tenido alguna? ¿Cuántas personas están en una reunión y piensan, yo no sé por qué estoy aquí, para qué me han convocado, no creo que yo aporte nada a la reunión, pero acudimos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder gestionar adecuadamente estos elementos externos que nos impiden mantener el equilibrio? Pues tenemos que aprender a decir que no. Es muy importante saber cómo y cuándo y a quién decirle que no para poder decir que sí a lo que es importante, ¿de acuerdo? Es algo que no siempre es fácil. Por tanto, tenemos que encontrar recursos que nos permitan hacerlo de forma que nos sintamos cómodos y que podamos hacerlo de la manera más equilibrada posible, ¿de acuerdo? No en el último momento, de cualquier manera, ya cuando estoy desbordado conmigo mismo. ¿Qué tal lleváis lo de decir que no? Mal. Vamos a ver qué tal lo arreglamos. Hay 4 pasos principales que tenemos que tener en cuenta para poder poner límites. Pero antes de que veamos los pasos para poder poner límites, os hago una pregunta. ¿Quién más, quién menos hemos hecho alguna cosa, sea en el trabajo, porque nos han pedido algo, sea con los amigos, sea en algún evento familiar, que nosotros no queríamos hacer y estamos haciendo algo que o no nos va muy bien o que ni siquiera teníamos el tiempo real para hacerlo? ¿Creéis que lo hacemos porque esas personas son muy persuasivas? ¿Porque son unos grandes manipuladores que consiguen que hagamos lo que queremos? No, mayoritariamente tiene que ver con lo que decíamos antes, que pasa porque no sabemos decir que no. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener claro a qué queremos decir que no nosotros. La realidad de lo que vemos nosotros habitualmente es que hay un cierto número de actividades o de cosas que tenemos muy claras en el fondo, que son a las que tendríamos que decir que no. Cuando me piden algo y yo no tengo el tiempo de hacerlo, cuando se sale de mi área de conocimiento, cuando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno tiene que tener claro cuáles son las cosas a las que le cuesta decir que no, pero debería decir que no, porque no son cosas que le aportan nada ni que quiera hacer. En segundo lugar, muy importante, es tomar conciencia de nuestras emociones. ¿Por qué? Porque nuestras emociones probablemente nos van a indicar cuándo deberíamos de poner un límite. En el primer día, cuando hablábamos del autoconocimiento, hablábamos de la emoción de la rabia. Yo no sé si os acordáis. Y cuando hablamos de la rabia y cuando aparece la rabia, muy habitualmente tiene que ver con que ahí tendríamos que poner un límite. Entonces, si nosotros notamos que nos estamos sintiendo mal, es que probablemente es una actividad que no tenemos que hacer. Obviamente, hay actividades que tenemos que hacer y no nos hacen sentir especialmente bien, pero eso nos da una serie de pistas. De hecho, hay 3 emociones, aquí tenemos puestas como los 3 mosqueteros, porque son 3, ¿de acuerdo?, que tenemos que aprender a gestionar adecuadamente para poner límites. Cuando las personas no somos capaces de poner límites, por motivos varios, porque queremos complacer, porque tenemos inseguridades, porque queremos que se nos vea como personas responsables, lo que sentimos en esos momentos es que si vamos a poner un límite, si vamos a decir que no, aparecen estas emociones, el miedo, la culpa o incluso la inseguridad de qué es lo que va a pasar o cómo lo voy a decir, cómo voy a decir que no a esta situación, ¿no? Resulta que me piden alguna cosa, lo más probable es que si digo que no me voy a sentir culpable, así que no lo hago. Por tanto, lo que tengo que aprender es a gestionar estas 3, a tolerarlas para poder llegar a decir que no en algunos momentos. Muchas veces cuando no lo hacemos es porque
nos sentimos así y no podemos. Y como dice el último paso, arriésgate y a ver qué pasa. Generalmente anticipamos más los problemas que van a venir que no realmente que vengan situaciones que sean muy complicadas. Además de poner límites para poder gestionar el tiempo adecuadamente y para poner límites en función de aquellas cosas que son relevantes, tenemos aquí una cuadrícula que yo creo que esta sí que la habéis visto alguna vez, ¿no? ¿Qué cosas son aquellas a las que tengo que atender primero? Pues obviamente, si tengo que hacer algo que tiene una importancia alta y además es urgente, pues lo voy a tener que atender. Si es algo que ni es importante ni es urgente, pues lo podemos desechar, ¿de acuerdo? Y si es algo que es urgente pero no es importante, lo podemos delegar, ¿de acuerdo? Parece algo tonto, pero muchas veces hacer esta simple clasificación en estas 4 áreas nos permite atender aquellas cosas que realmente debemos de atender. ¿En base a qué? Pues que a nosotros lo veamos de esta manera y poder gestionarlo. ¿De acuerdo? Otro elemento clave para poder mantener el equilibrio de forma adecuada es la percepción del tiempo. Vosotros pensaréis que el tiempo se percibe, o a lo mejor no, a lo mejor ya os habéis dado cuenta, que el tiempo no se percibe de la misma forma. De hecho, ni todas las personas percibimos el tiempo de la misma forma, ni nosotros mismos en diferentes momentos percibimos el tiempo de la misma forma. Os voy a poner un ejemplo que yo creo que es muy ilustrativo para que lo veáis. Yo soy de una ciudad pequeña, pero me fui a vivir a Barcelona. Barcelona es una ciudad bastante más grande que de la que yo venía. Cuando llegué allí, me sorprendió que cuando había media hora libre, la gente no planificaba nada. Para alguien que venía de un lugar tan pequeño como yo, media hora daba para hacer un café con quien fuera, ¿de acuerdo? Pero cuando vives en una ciudad grande donde cada uno está en un sitio diferente, no da tiempo. Y no solo eso, ese no era el único problema de percepción de tiempo que tenía. Resultaba que le preguntaba a alguien a dónde íbamos, cuánto tardábamos en llegar a un sitio y todo era 1 minuto. Pero el minuto en Barcelona no duraba lo que duraba en la ciudad de la que venía yo. Con el tiempo yo me fui adaptando, me cambió la percepción del tiempo y tengo la misma que la gente de Barcelona, ¿de acuerdo? Pero, ¿por qué es importante esto de la percepción del tiempo? ¿En qué creéis que afecta a lo que estábamos comentando de la gestión del equilibrio? ¿Por qué se os ocurre que pueda afectar? Pensar que tienes más tiempo del que tienes y organizas más cosas de las que puedes avanzar. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas creéis que puede influir la percepción del tiempo? Fijaros, una cosa muy importante, y de hecho está estudiada, es que las personas son felices cuando sienten que tienen mejor, o sea, cuando la gente que siente que tiene más tiempo, aunque sean las mismas horas que otra persona, son más felices que aquellas personas que creen que no disponen de tiempo para hacer las cosas. Eso está estudiado ya actualmente. No se trata realmente del número de horas que tenemos, sino de la sensación que tenemos de lo que podemos hacer con esas horas. Así que la percepción del tiempo es uno de los elementos claves para poder tener calidad de vida. Y depende principalmente de lo que hablábamos antes, de cómo lo gestionamos y qué recursos ponemos para gestionarlo. ¿En base a qué vamos a tener una percepción diferente del tiempo u otra? ¿En base a qué vamos a caer en unas trampas u otras a la hora de gestionar el tiempo? Pues a lo que nosotros llamamos distorsiones cognitivas, ¿de acuerdo? Nuestros ladrones internos de tiempo son las distorsiones cognitivas que tenemos, es decir, aquellos pensamientos erróneos que tenemos sobre una situación y que nos hacen caer en unas trampas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para gestionarlos adecuadamente? Pues lo único que tenemos que hacer es identificarlos, ser conscientes y empezar a preguntarnos cuáles son aquellas cosas que nosotros hacemos que no se ajustan realmente a algo que sea lo más adaptativo para mí para gestionar el tiempo de forma adecuada. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues vamos a ver ahora algunos
ladrones internos de tiempo, ¿de acuerdo? Que en este caso sí, no son los ladrones de tiempo que os voy a presentar a continuación, no son científicamente probados, no están estudiados como tal. Estos son las personas concretas, el tipo de personalidad concreta que hay que gestionan el tiempo de esta manera, sino que son ejemplos de lo que nosotros vemos de dificultades, distorsiones a la hora de gestionar el tiempo. Os invito a que mientras los vamos viendo penséis, o bien si vosotros os identificáis con alguno de ellos, o bien si conocéis a alguien que gestione el tiempo de esta manera. En primer lugar, tenemos a los procrastinadores. Procrastinación yo creo que es una de esas palabras como resiliencia, empatía y tal, que lleva un tiempo que está como de moda, ¿no? Es de esas palabras que yo creo que además se han escrito un montón de artículos sobre esto últimamente, ¿no? ¿Cómo no procrastinar? Que era una palabra que hace 20 años no la decía nadie, pero ahora todo el mundo la comenta. Pues, ¿qué pasa con los procrastinadores? ¿Quiénes son los procrastinadores? Los procrastinadores son aquellas personas que siempre deciden que aquello que podrían hacer ahora lo van a hacer más adelante, ¿de acuerdo? Un ejemplo claro de esto, y lo hago con un paciente mío en mente, son aquellas personas que tienen un calendario fantástico. Oye, apuntan todo, casi que apuntan cuando van a ir a desayunar, ¿de acuerdo? Todo ahí apuntado. Y resulta que cuando llega el momento de hacerlo, en lugar de hacerlo, cogen la agenda y lo replanifican, ¿vale? Van más adelante. Y pensando en el paciente este que os digo ahora, un día tuvimos una charla que fue muy interesante. Me decía, es que Natalie, tú no te puedes imaginar el cálculo de tiempo que he hecho de una tarea que eran 5 minutos, cuántas veces lo he replanificado y cuánto tiempo he destinado. Me parece que me dijo que había dedicado 5 horas a replanificar una tarea, llevaba no sé cuántos meses, para replanificar una tarea que tardaba 5 minutos en hacer. Y si no, el mail ese que se tarda 1 minuto en mandar, pero por algún motivo es mejor volver a ponerlo más adelante en la agenda, ¿de acuerdo? Este es uno de los ejemplos. Yo no sé si alguien por ahí se ha sentido identificado. Hay muchos motivos por los cuales podemos ser procrastinadores, pero un ejemplo de ello son los perfeccionistas, ¿de acuerdo? Las personas perfeccionistas son muy procrastinadoras. Aquí tenéis la gráfica, ¿no? Entre hacer una chapuza y hacerlo perfecto hay un punto medio que es la eficiencia. Un ejemplo de por qué los perfeccionistas son procrastinadores es, ahora que todo el mundo vamos con el email a todos lados, ¿no? Porque lo que hacen, primero escriben el mail en una versión, lo dejan reposar, lo releen, vuelven a releer el mail. Luego le preguntan a alguien que a ver qué opina del mail aquel, ¿de acuerdo? Y lo revisan no sé cuántas veces antes de mandarlo. Si vosotros sois un procrastinador o si conocéis a alguno que es por perfeccionista, ¿qué tal si en lugar de revisarlo 10 veces, lo revisas 2? Y puede sonar a chiste, pero realmente lo que hacemos con los perfeccionistas es decirle, reduce el número de veces que lo revisas, o bien, si estamos hablando de tiempo, márcate un tiempo al que vas a destinar a aquello. Y si tardas más, mala suerte, lo dejas así, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque realmente son muy poco eficientes. En segundo lugar, tenemos a los que siempre quieren quedar bien. Esto para gestionar el tiempo es totalmente ineficiente. Teniendo a otra paciente en mente, os puedo explicar qué es lo que hacen estas personas. Estas personas lo que hacen es decir que sí a todo. A todo aquello que a mí me propongas, yo te voy a decir que sí. Y no solo te voy a decir que sí, sino que no te voy a explicar nada de por qué no lo puedo hacer, si me va bien, si me va mal. Pero es que además no solo eso, es que ni yo me planteo si lo puedo o no lo puedo hacer. Si tú me lo has pedido, yo lo voy a hacer, ¿vale? Y entonces, ¿cuál es el principal problema que tienen los perpetuos buscadores de aprobación? Pues que en realidad después acaban sufriendo aún más porque quedan peor. O sea, con la intención de buscar la aprobación aceptan cualquier cosa
Y lo que les pasa luego es que no cumplen con ninguna, o cumplen mal, o no duermen, o quedan mal en otro lugar. Porque claro, imaginaros que, vale, sí, cumplo con todas las tareas del trabajo, pero ¿cuántas horas extra he hecho para llegar a todo eso que ya no podía hacer? ¿No? Entonces acabo quedando mal en otro sitio, con lo cual es una rueda, un círculo vicioso muy negativo, porque al final lo que me pasa es que, queriendo quedar bien con todo el mundo, acabo quedando mal con casi todo el mundo. Tenemos a otros. Estos, yo no sé si conocéis alguno, se les da fatal delegar, pero fatal. No hay manera de que le dejen a alguien hacer algo. Tiene mucho que ver en realidad con querer controlarlo todo, que todo, no hay nada que tenga que hacer otra persona. Yo puedo hacer todo lo que me pidas más y todo lo que se me ocurra a mí hacer. Tiene mucho que ver con querer demostrar, con ser personas, pero a veces ni siquiera terceras personas, sino para ellos mismos. Son estas personas que siempre todo, tú les preguntas si algo lo saben o no lo saben hacer, siempre lo saben hacer todo y siempre pueden hacerlo todo. La realidad es que no hay nadie que realmente tenga estas habilidades. Lo que pasa es que ellos se lo creen, ¿vale? Y entonces acaban en situaciones muy, muy complicadas porque nunca de la vida van a pedir ayuda, ni siquiera cuando ya la situación se ha complicado muchísimo. Los fóbicos al compromiso. ¿Conocéis a alguien que cuando le preguntáis «nos vemos esta tarde a las 5 porque el cine es a las 6», os dice aquello de «bueno, vamos viendo, luego te mando un WhatsApp si eso»? Les preguntas «bueno, y para la reunión de la semana que viene, ¿qué tal te parece el miércoles?» Bueno, ya a final de semana lo concretamos, ¿no? Llega a final de semana, vuelves a preguntar por la reunión de la semana siguiente. Bueno, es que ahora me falta por ajustar esto, esto y lo otro. Y tampoco hay manera de que nunca, 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 nunca den una respuesta. ¿De acuerdo? Pues si estamos en esta situación, si nosotros somos alguno de estos fóbicos al compromiso, ¿de acuerdo? Porque si tenéis a un fóbico al compromiso de amigo, os aviso de que no lo vais a ver. No lo vais a ver a no ser que en el momento que os diga ahora ya estoy libre, vayáis ahí vosotros disparados. Pero si no hacéis eso no lo vais a ver. La manera de hacer esto, si vosotros sois la persona que tiene dificultad para fijar una hora, para concretar, para hacer cualquier cosa, es a pesar de que me cueste, a pesar de que me genere angustia, a pesar de que me sienta que estoy perdiendo libertad, pues voy a decir que sí, como mínimo a alguna cosa. O sea, marcarme cosas en mi vida a las que debería decir que sí. Pues a las reuniones de trabajo, porque implican a otros, a los pactos con mi pareja, etcétera, etcétera. Tiene mucha dificultad, ¿eh? Y por último, los que infravaloran el tiempo, que comentaba el compañero. Hay personas que por motivos varios no saben cuánto tiempo les va a costar hacer una cosa. Creen, en algunos casos es porque creen que van a poder hacerla. De hecho, esto tiene que ver en algunos casos con que nunca han hecho esa cosa antes, ¿vale? O sea, a veces simplemente es por desconocimiento. En otros casos es porque tienen una dificultad real para valorar el tiempo. Hay gente miope, pero también hay gente que la percepción del tiempo no la tiene muy clara, ¿vale? Y entonces, en este caso, planifican cosas varias y no hay manera de ajustar el tiempo. Evidentemente, si tú eres una persona que te pasa esto, que no calculas bien cuánto tiempo dedicas a cada cosa, pues lo que tienes que hacer es ir anotando, ir viendo cuánto tiempo dedicas a cada cosa. De hecho, planificar muchas menos de las que tú crees que vas a poder hacer, porque si no vas a tener un problema, ¿vale? Estos también son complicados. Los hijos, yo no sé cuántos de aquí sois padres, pero los hijos suelen estar ahí. Sobre todo con cosas como recoger, limpiar, ordenar la habitación. En el caso de los hijos son curiosos porque lo llevan muy mal para estas cosas, pero lo llevan muy bien para otras, ¿no? Para ir a comprar, para poder jugar a algo, para poder hacer otras cosas se les da muy bien, cuando es todo lo que no les interesa se les da más mal. A ver,
Como os decía al principio, lo importante de todo esto es que aprendamos a atender todas aquellas cosas que son importantes para nosotros. En la rueda de la vida que tenemos aquí detrás tenéis ejemplos de qué áreas podríamos atender. Como os decía antes, esta es utópica en el sentido de que aquí, como veis, el trabajo y la familia ocupan dos parcelas exactamente idénticas, cosa que no se ajusta a la realidad. Lo primero que tenemos que hacer cuando queremos pensar cuál sería nuestra rueda de la vida es qué áreas son, qué aspectos son los que yo quisiera dedicar tiempo en mi día a día, ¿de acuerdo? Si yo ni siquiera sé qué es aquello que es relevante para mí, qué es lo que yo tendría en mi rueda de la vida, seguramente no lo voy a atender. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué quiero yo que haya ahí? ¿Vale? Como os digo, esto es un ejemplo, entonces habrá cosas aquí que para algunas personas no sean importantes. Habrá quien diga, no, es que yo no quiero tener tiempo para mi familia, ¿no? O a mí el crecimiento personal no es un área que me interese. Entonces, es muy importante que esto se ajuste a vosotros. De hecho, por ejemplo, hay gente que tienen una parcela totalmente dedicada a viajes, porque los viajes son algo fantástico y maravilloso para ellos y eso está ahí. Pues cada uno tiene que pensar cuáles son. Después, lo que tenemos que hacer, y os voy a pedir que lo hagamos ahora, es, una vez tenemos las áreas de nuestra vida, dividirlas, ¿no? Hacer ese pastel representando cómo serían las áreas que hay en nuestra vida, cuánto tiempo dedicamos a cada uno. Es decir, esos quesitos van a tener la proporción del tiempo y especialmente yo os invito a que lo hagáis con el tiempo de calidad que dedico a cada una de ellas. Os voy a dejar un minutillo para que, si no lo podéis dibujar, por lo menos penséis cómo sería vuestro quesito, vuestra rueda de la vida, ¿de acuerdo? ¿Habéis parado a pensar cómo están de atendidas todas aquellas cosas que son importantes para vosotros? ¿Creéis que tenéis un buen equilibrio emocional y vital? Sí, ¿no? ¿Tenéis tiempo para todo lo que es importante para vosotros? Sí, el diagrama este es de un optimismo exagerado. Uno de ellos es el trabajo. ¿Un séptimo? ¿Pretendes que de esas 168 horas el trabajo ocupe un séptimo del tiempo? No. Claro, un séptimo de eso no llega a 20 horas a la semana. Yo encantado, pero igual. Evidentemente, la rueda que tenéis aquí anterior es una utopía, os lo he comentado al principio y es así. De hecho, por eso también os invitaba
no solo a pensar cuánto tiempo dedicáis, sino cuánto tiempo de calidad dedicáis a ello, porque no solo se trata de las horas que dedicamos, sino de con qué calidad las dedicamos. Si yo he gastado, evidentemente hemos dicho al principio, las 50 horas de la semana en el trabajo y llego totalmente agotado y luego hay que cogerme con pinzas, ¿no? Y no puedo hacer nada más, no solo es que las horas que me queden para lo demás serán menos, sino que además no podré aprovecharlas, ¿no? Entonces, evidentemente sabemos que esto no es posible. De hecho, todas las sesiones, ¿no?, insistimos mucho en aquello que depende de mí. Os he comentado también que no sé vosotros, pero yo tengo que trabajar. No tengo alternativa, entonces esas horas van a estar cubiertas, ¿no? Pero el por qué hacer este ejercicio es porque muy pocas veces nos paramos a pensar cómo está. No nos paramos a pensar si lo atendemos o no, ¿no? Y entonces nos encontramos a gente que, por ejemplo, lo comentábamos el día de los valores, ¿no? Que si para mí uno de mis valores más importantes es mi familia y resulta que yo me paso de lunes a viernes todas las semanas trabajando en otra ciudad y no los veo y encima trabajo tanto que ni siquiera los llamo, ¿no? Cuando llego aquí a la rueda de la vida y miro mi equilibrio, pues mal va, ¿no? O en la misma línea, no solo es el tiempo, me voy de vacaciones y me llevo el ordenador. Me llevo el móvil, planifico todo lo que haré de trabajo o estoy en reuniones de trabajo mientras estoy de vacaciones, ¿no? Pues entonces esas cosas influyen. Y lo importante es hacernos las preguntas, ser conscientes de por qué nosotros no hacemos esto y hacernos las preguntas del tiempo que me queda, cómo quiero hacerlo y si realmente lo estoy haciendo de la forma que a mí me satisface más, ¿no? Nos encontramos a mucha gente que ¿cuándo se hacen estas preguntas? A los 64. ¿No? A los 64, porque resulta que se acaba el trabajo y entonces tengo que empezar a pensar qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Y entonces miran para atrás, ¿en qué he invertido el tiempo yo, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho con mi vida hasta estas alturas? ¿Y qué es lo que me queda? O sea, ¿en qué he cultivado? ¿Qué me queda ahora, ¿no? Y entonces se arrepienten. Entonces la pregunta es, ¿cómo quiero que esté mi rueda de la vida? Obviamente, si lo que quiero es trabajar solo 8 horas a la semana, pues a lo mejor lo tengo muy complicado, ¿no? Puedo marcármelo como objetivo, pero puede no ser razonable. Ahora, tener algo de tiempo con amigos, tener algo de tiempo con mi familia y hacer alguna cosa, ¿no?, por mí mismo, pues probablemente podré. De hecho, muchas veces no somos capaces de hacerlo porque ni siquiera lo planificamos, ni siquiera está en nuestros planes, ¿no? Más cosas de vuestra rueda de la vida. ¿Alguien es algo que se ha planteado con anterioridad a la sesión de hoy y ha dicho, pues voy a hacer cambios porque yo quiero hacer esto, quiero que esto me cunda más, quiero que el tiempo me cunda más y quiero hacerlo diferente? ¿Alguien ha intentado alguna vez cambiar esto? ¿Sí, por allí? ¿Sí? Has hecho la rueda de la vida, pero cuesta. Mira, fijaros, su tópico está muy bien. A ver, hay cambios que son más o menos fáciles, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, cuando se da cuenta de esto, lo que decide es, pues el viernes por la tarde a tal hora voy a plegar, ¿no? O muchas veces, por ejemplo, hay madres que hacen jornada reducida y eso es una manera de equilibrar esto. Hay que decir también que hay muchas madres que hacen jornada reducida y luego hacen más horas que antes de hacer la jornada reducida. Entonces, ahí a lo mejor el problema es que hemos intentado hacer el paso pero lo hemos dejado a medias, ¿no? Pero fijaros que es lo que decíamos antes, que lo importante es que os fijéis en qué cosas son las que os cuestan, cuál es el problema, que no sabemos poner límites, que tenemos expectativas poco realistas, que no sabemos gestionar el tiempo, que tenemos alguno de esas percepciones del tiempo en nosotros, qué es lo que está pasando, ¿no? Y a partir de ahí podemos construir qué es lo que podemos hacer. Perfecto. Pues yo os diría que lo que es muy importante para tener un equilibrio emocional, que es lo que decíamos hoy, y espero que salgáis de la sesión con la idea de tengo que saber cuáles son mis trampas, tengo que saber cuáles son aquellas cosas en las que yo caigo
y intentar cambiarlas. Y a la vez tengo que ser capaz de decirle que no a todas aquellas personas que me rodean cuando realmente es necesario decirles que no, para que no me roben mi tiempo y lo pueda dedicar yo a aquellas cosas que, como os decía al principio, realmente son importantes para mí. Si yo no aprendo a decir que no y no aprendo a tener expectativas realistas y a minimizar a todas esas percepciones del tiempo, voy a tener una dificultad para mantener mi equilibrio emocional. Y si no me pregunto cuáles son aquellas cosas que son importantes para mí, difícilmente las voy a atender. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias y si tenéis preguntas.